Capítulo 7. ¿Por qué me hice prepper o preparacionista? Acostumbrado a las limitaciones de hacer videos en esta plataforma, donde en pocos minutos tengo que tratar de dar todos los detalles del tema que esté tratando en esa edición, siempre descartando muy a mi pesar información para no extenderme o producir catalepsia, el cual es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva. Por el contrario, escribir un libro me da cierta soltura, espacio y libertad que no tengo en las redes, así que contaré cuándo comencé a ser prepper, sin saberlo. Creo que las vivencias te van condicionando, moldeando y también despertando. En mi caso, aprendo rápido y difícilmente cometa 2 veces el mismo error. Si te preguntas si alguna vez pasé hambre, sí, claro, pero era muy joven, casi un niño. Y no fue precisamente una hambruna, sino algo pasajero que nunca llegó a ser preocupante. Y esto ocurrió cuando declaré mi independencia y duró solo un día. El asunto es que me fui de la casa donde mi madre me había llevado cuando apenas tenía 7 años, a una ciudad que está al sur de la provincia de Buenos Aires. Estuve viviendo allí durante 7 años más. Quería volver a mi ciudad natal, al borde del Atlántico, que distaba unos 500 kilómetros desde el punto donde me encontraba. Así que me fugué en la madrugada, cuando el sol aún estaba muy lejos del horizonte. La inexperiencia me llevó en la dirección contraria y terminé caminando kilómetros hacia el sur. Eran días de verano, no llevaba mochila, mucho menos agua y comida. Serían las 11 de la mañana cuando me dio hambre. Dándome cuenta de que estaba lejos de cualquier ciudad, me metí en un campo de maíz con la esperanza de comer algo. Así que pelé algunas mazorcas, pero aún estaban inmaduras. Lo pensé y probé aquellos granos verdes, y me parecieron deliciosos, crujientes y con algo de agua. Después de un rato salí de ese maizal para seguir mi camino, bordeando la ruta, que pensé me llevaba a mi bella ciudad, Mar del Plata, a la que no veía desde los 7 años cuando viví por un tiempo con mi abuela, quien fue la persona que, sin saberlo ella, era una preparacionista. No tengo dudas de que la guerra en Europa había grabado en su mente de niña los relatos de sus padres cuando enfrentaban la gran hambruna. El guardar para cuando no haya, como ella solía decir. El calor creaba engañosos espejos de agua en el asfalto a lo lejos, pero estos se tornan inalcanzables conforme uno va avanzando. Mientras más te apuras, más lejos se ven. No había agua a la vista y pensé en meterme en algún campo donde viese actividad humana. El calor del sur argentino es de temer si llevas caminando horas y horas con el sol martillándote en las sienes. En este momento sé que experimentaba los primeros síntomas de la deshidratación, y es que la ciudad de Bahía Blanca está considerada como la puerta al desierto. Llegó un momento donde comencé a sentirme confundido, perdido, y cada célula de mi organismo clamaba por unas gotas de agua. Serían las 14 cuando decidí abrir una tranquera. Ya saben, esas grandes puertas que suelen verse en el campo para que ingresen los camiones. El abrirla me puso en el inicio de un camino de tierra que supuse seguramente daría a alguna casa que no se veía todavía, ya que el terreno presentaba ondulaciones y no se podía ver detrás de esas lomadas. Desde ya que sabía que estaba dando los primeros pasos en una propiedad privada, pero nunca vi un timbre en la entrada, ni manera de poder comunicarme con los que pensé vivían allí. Además, todos sabemos que la hospitalidad de la gente del campo es una realidad, porque mientras más lejos se está de las ciudades, más común se vuelve encontrar verdaderos seres humanos. No quiero significar con esto que no los haya en la ciudad, pero me refiero a que son pocas las personas en una ciudad que se detienen a tender una mano al que duerme debajo de los cartones o entre diarios o periódicos después de pasar la noche sobre el suelo duro y frío en cualquier urbe. En el campo, si te ven tirado, no faltará la gente que se preocupe verdaderamente, aunque no sepan quién eres. Y así era hace unos años en todas las ciudades. A veces siento que no pertenezco a esta época. Así fui adentrándome en aquel campo sin saber qué hallaría más adelante. A lo lejos divisé un molino que estaba funcionando. Sus aspas giraban como brazos que me llamaban gritándome: aquí hay agua en abundancia. Apuré el paso. Tenía calambres, me dolía la cabeza, mis labios estaban partidos y estaba tan cansado que por un momento pensé en tirarme ahí mismo a hacer una siesta antes de llegar al agua.
Supe después que ese día el termómetro alcanzó los 39 grados. Me pareció que el sol luchaba para matarme. Me habría desplazado unos 24 kilómetros caminando, calzando unas zapatillas, cuyas suelas de goma se calentaban tanto que prefería andar descalzo sobre la tierra o hierbas al costado de la carretera o ruta. Y así estuve gran parte de ese día, deseando desesperadamente tener agua. En un santuario de los que solemos ver al costado de la ruta, donde la gente suele dejar sus botellas con agua, elegí 2 de ellas al azar para llevármelas. No sé si ves estos santuarios en tu país. Esa agua nunca puede ser buena para beber. El sol hace que los componentes del plástico, todos ellos tóxicos, migren al agua. Una cosa es usar el método SODIS del video 385 del canal, donde si se usa el sol para desinfectar el agua en botellas de plástico, solo son unas horas. En cambio, esas botellas en el santuario llevan meses allí, pero ¿qué sabía yo en ese momento? Para mí fue agua, casi hirviendo, pero agua al fin. Mi alegría fue inmensa cuando noté que debajo de aquel molino había un tanque australiano, de los redondos, construidos con chapas o láminas curvas. Se asemejan a una pileta. De hecho, se usan en el campo para que los animales tengan dónde ir a buscar agua para beber. Y también para diversión de la familia que vive o visita el campo en esos días, donde el aire que respiras parece plomo derretido debido al intenso calor. Más allá del molino y el tanque, unas 200 vacas pastaban mansamente. Corrí los últimos metros hacia el tanque. No sabía que aún me quedaran energías para aquello. La imagen, al ver ese chorro potente de agua limpia y fresca, ese sonido semejaba a una catarata que golpeaba la superficie del estanque, como jugando e invitándome a zambullirme. Ese líquido transparente, deseado, que salía del tubo, que se enterraba en las entrañas de la tierra para verterlo generosamente en aquel reservorio gigante, fue para mí motivación suficiente para que, en 4 saltos, llegara hasta la boca de ese alegre manantial. Bebí apresuradamente todo lo que pude, pero me descompuse. No sabía en ese entonces que la consecuencia más grave del exceso de hidratación que se produce cuando se ingiere más agua de la que se pierde es la hiponatremia. Sus síntomas son náuseas, desorientación, fatiga, dolor de cabeza y en casos extremos lleva a la muerte. Una vez respuesto de semejante descompostura, lo que me llevó un buen rato, me quité la ropa transpirada y desaparecí de la superficie del agua. Cobré vigor, alegría, algunos poderes más de los que conocemos deben haber en el agua, porque fue saciar la sed, nadar en aquella vertiente capturada en un gran depósito y sentir que la vida sería mejor a partir de ese momento. Así que me mantuve en el fondo del tanque todo lo que podía. Solo salía a respirar y enseguida me iba de nuevo abajo para sentarme bajo cientos de litros de agua. Y así contemplaba el cielo distorsionado por el medio acuoso, oculto al sol por primera vez en ese día. Mientras miraba al cielo desde mi mundo acuático, vi aparecer la cabeza de una vaca. Luego otra y otra más. Emergí justo en el medio del tanque para estar fuera del alcance de ellas. Hoy sé que son los animales más mansos que pueden haber, pero en ese tiempo eran para mí capaces de nadar y saltar por el aire para meterse de un brinco al tanque, llegar hasta donde yo me encontraba para morderme o clavarme sus cuernos. Era la primera vez que veía vacas fuera del sachet o la caja de leche. Todo el contorno de aquel recipiente de chapa estaba rodeado de cabezas cornudas que no me prestaban ni la más mínima atención. Esperé a que se fueran. Todo aquello habrá durado unos 30 minutos, más o menos. Cuando me sentí confiado, salí del agua, tomé mi ropa que había sido pisoteada quién sabe por cuántas pezuñas. Pero no me puedo quejar, porque si la vaca que estuvo justo arriba de mis prendas hubiese estado un poco más acá, la torta que dejó como abono en el piso hubiera tenido como blanco mis pantalones y remera. Era lo único que me faltaba para completar el cuadro. Una vez que esos animales se fueron, aproveché la ocasión para meter mis prendas de vestir, que eran solo 3, en el agua. Me iría de ese oasis asustado pero muy limpito. No me importó que mis prendas estuviesen empapadas. Sabía que con semejante calor al rato estarían secas y calientes nuevamente.
De regreso a la ruta para seguir mi viaje a mi ciudad natal, huyendo de mi casa materna, me dispuse a caminar tranquilamente los, estimo, 900 metros que me separaban de la tranquera que había abierto y cerrado al entrar a aquel campo. Habría caminado unos 300 metros cuando oí detrás de mí un mugido lejano. Agudo, pero potente y amenazador. Me volví y casi se me caen los pantalones cuando vi a ese enorme toro negro con cuernos largos y blancos que venía a mí con toda prisa. En ese momento no lo sabía. Tampoco me iba a poner a investigar mientras esa bestia crecía en el camino conforme se acercaba. Pero un toro al embestir lo hace con una fuerza de 4000 kilos. O sea que su cornada es similar a un cañonazo de artillería. Así que corrí tan rápido que los talones me pegaban en la nuca. En la huida y en el apuro se me cayeron las 2 botellas de agua que había robado del tanque australiano y que había conseguido en el santuario de la difunta Correa. Un humano alcanza en los mejores casos 45 kilómetros por hora contra los 40 del toro. Cuando volví a mirar atrás, el animal se había detenido en el camino, pero no me sacaba los ojos de encima. ¿Quién necesita perros guardianes o un encargado de campo con toros así? Ahora lo sé, pero en esos días no tenía ni idea que a veces el ganado se comporta como mascotas cuando ve a algún ser humano. Lo asocian con sal, lo que es como una golosina para ellos. El tipo de sal que le dan al ganado se comercializa casi siempre en formas de cubos. El objetivo que se persigue es que el animal adquiera óptimas condiciones para la producción y reproducción. También baja el índice de mortandad, entre tantos otros beneficios. El asunto es que las vacas y los caballos aman este tipo de sal. Seguro ese toro pensó que yo tendría algo para él. Lamentándome por la pérdida de las 2 botellas de agua, emprendí lo que yo pensaba era mi viaje a la costa atlántica. De vez en cuando pasaba algún vehículo. Creo que las personas que iban en esos coches que pasaban a gran velocidad pensarían que yo viviría por ahí, en alguna estancia o chacra de la zona. No hacía dedo o autostop, me resultaba eso bastante vergonzoso. Una camioneta que pasó conducida por una mujer se detuvo más adelante, giró y volvió a donde yo estaba. Seguro mi paso lento y algo duditativo le llamó la atención. Me dijo: ¿Estás perdido o necesitas algo? Si tiene agua se lo agradezco, voy para Mar del Plata, respondí. ¿Mar del Plata? Eso está para el otro lado. Acomodó su camioneta al lado de la ruta en la banquina o calzada y descendió. Comencé a verla como quien ve a esa persona, esa única persona que puede darte la salida a tu problema. Necesitaba ayuda y ahí estaba, con forma de mujer alta, vestida al estilo del campo, de unos 30 años. Le conté parte de la historia por la cual andaba yo por ahí. Al rato estábamos camino a su casa. Después de andar unos 20 minutos, llegamos a su propiedad. Vivía y vive aún en una chacra. Conocí a su familia, el esposo, un canadiense que noté hablaba bastante bien nuestro idioma. Este hombre, después de escuchar dónde me había hallado su esposa y en qué condición, pero sobre todo al saber que había escapado de mi casa y me dirigía a mi ciudad de nacimiento, me tendió la mano y supe que estaba entre amigos, cosa que fui confirmando con el paso de las horas. En pocos días, el hombre de la familia ya me había enseñado a cazar liebres, a hacer fuego, potabilizar agua de cualquier charco, reconocer insectos y plantas comestibles de la zona. Si hubiera sabido todas esas técnicas de supervivencia antes, no hubiera pasado por nada de lo que pasé. Mi mente se expandió al conocer estas cosas. Comprendí con ojos nuevos que estaba rodeado de alimentos y agua en el medio del desierto verde. En algunas de las noches que pasé en ese hogar, junto a esa familia, identificábamos estrellas que servirían después para guiarse en el caso que alguna vez necesitara saber cómo llegar a destino y no contara con otros medios para guiarme. Durante el día ayudaba con los trabajos de la chacra, alimentar animales, fumigar el vivero, pintar con cal las paredes del galpón. Nunca me pidieron que trabaje, pero mi gratitud era tanta que necesitaba pagar de alguna manera todo aquello.
Durante esos días me hicieron parte de su familia. El hombre de la casa, ante mi insistencia de seguir mi camino, me regaló mi primera mochila, provista con elementos básicos de supervivencia. Ese fue mi primer contacto con preppers auténticos. Un matrimonio entre una argentina de profesión veterinaria y un soldado canadiense retirado, que juntos habían comprado una chacra en las cercanías de la ciudad de Cabildo, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Aquella mujer que se había detenido en la ruta para ayudarme cuando yo no tenía a nadie, me rodeó con un muy largo abrazo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Me hizo saber junto a su compañero que tendría siempre las puertas abiertas en su hogar si alguna vez volvía, mientras me despedían en la terminal de ómnibus, donde me habían comprado el pasaje directo a la ciudad que me dirigía. En algunas notas periodísticas que me hicieron los medios informativos como RT Noticias o Russia Today, ante el protagonismo jamás recomendable para ser un preparacionista que fue ganando el estilo de vida prepper, como les dicen a las personas que se preparan para catástrofes en Estados Unidos, pero que cuando comencé este camino decidí llamar preparacionistas para crear una separación del prepper norteamericano que aparece en History Channel, deseando el apocalipsis, rodeado de balas, lustrando armas como para invadir a Corea del Norte y calentando el agua a tiros para tomar el café. Obviamente que no todos los preppers estadounidenses son así, y gracias a Dios por ello. Pasaron los años, estudié y sigo aprendiendo, incursioné en oficios, siempre trabajé y así continúo. Con el tiempo hice muchos amigos, pero solo uno de ellos, Luis, era preparacionista, aunque sin saberlo. Él apartaba algo del dinero que ganaba en su trabajo como bicicletero para comprar alimentos para almacenar. Recuerdo la primera vez que vi en su departamento esos bidones de aceite, kilos de azúcar y pastas en cajas. Me sorprendió. Enseguida recordé a mi abuela que hacía lo mismo y entendí que había sabiduría en esa acción. Es una de esas amistades de por vida, porque esta comenzó cuando teníamos 17 o 18 años y ambos veníamos de hogares similares. Para simplificar, comenté en estos medios que mi, entre comillas, despertar fue antes de los saqueos a los supermercados en la ciudad del año 2001. Ver a mis vecinos en la TV, de quienes yo sabía que no estaban tan necesitados, al contrario, la mayoría tenía sus buenos trabajos, un excelente pasar, pero se activa un clic en la cabeza de la gente cuando estas cosas ocurren. A esto se lo conoce en psicología como síndrome FOMO. Básicamente es la sensación de que te estás perdiendo algo que todos están obteniendo. Así de rápido cambia la gente en situaciones críticas. El vecino que hoy te saluda amablemente, mañana podría patear tu puerta, encabezando a un grupo, yendo por tus recursos almacenados. Al ver a mis vecinos en las noticias, saqueando el supermercado Carrefour, me subí a mi automóvil y me dirigí al lugar de los acontecimientos. Me acomodé en un lugar que me permitiese observar con privilegios de quién tiene un asiento en la primera fila del teatro para ver a los Les Luthiers. Asombro, incredulidad, rabia, impotencia son solo algunas de las cosas que me invadieron. Mujeres aferrándose del cabello, peleando por una licuadora. Grupos de hombres amenazando a los guardias de seguridad que no ofrecían resistencia. Niños que habían adquirido en ese instante el conocimiento y malicia para incursionar en las instalaciones del supermercado y salir con algo entre las manos para depositar lo obtenido en el coche de sus padres. Iban y venían con llamativa rapidez. La inteligencia colectiva mal usada se había activado para saquear. Vidrios rotos, estanterías tiradas, pastas, arroz y todo tipo de comida en el piso. Me parecieron aquellos artículos comestibles desperdigados una alfombra que pisoteaban. Sí, una alfombra de comida que llevaba hasta los equipos de música, los LCDs, computadoras y otros electrodomésticos. Uno creería que el hambre era el motivo de ese robo, pero como siempre, el hambre es la excusa perfecta para gritar supuestas injusticias, mientras se aflojan un poco más el cinto a causa de sus inmensas barrigas, ávidas de pillaje. Esa horda de poseídos por un frenesí
ya no se detendría hasta que vieran las últimas llamas de ese incendio extinguirse y el humo se viera desde lejos. Llenaban sus vehículos con lo conseguido y huían para esconder el botín en sus casas, pero no huían para escapar del accionar de la policía, que era inexistente, sino para regresar rápidamente al lugar del robo para obtener más, al punto que observé cómo se producía un choque entre dos vehículos. Uno salía de la playa del estacionamiento del supermercado para escapar con lo conseguido, y otro vehículo que ingresaba, seguramente enterado el conductor y sus acompañantes, de la gran fiesta popular que se estaba dando. El encontronazo fue bastante fuerte, pero era tanta la histeria, la emoción de aquellos participantes que no le prestaron atención al impacto entre sus coches. Había que apurarse para aprovechar aquella rebaja de precios. Este fue quizás el último empujón que necesité para escapar de la, entre comillas, civilización. Y esas son las mismas imágenes que vieron los primeros colonos en cualquier país. Se aventuraban tierra adentro, donde los aborígenes gobernaban bajo la ley de las lanzas, boleadoras y flechas. Una vez establecidos estos colonos en los ranchos de paja y adobe, llegaban los aborígenes, mataban a los hombres, secuestraban a las mujeres blancas, a las que en algunos casos las indias o aborígenes. Una vez en las tolderías, celosas ellas, al verse relegadas por sus hombres, que se deslumbraban ante las recién llegadas, las hacían objeto de golpes y otros abusos que no comentaré en este libro. Obviamente también se llevaban a los niños, no sin antes asegurarse de dejar el caos, la muerte y la desolación como mensaje a los que se atreviesen a pisar sus dominios. Se llevaban todo lo que les serviría: caballos, vacas, armas. En comparación a este tiempo, lo único que ha cambiado es que ahora, 200 años después, tenemos electricidad, y esto es lo único que medianamente nos mantiene civilizados, pero espera que ésta falte en una sociedad de inútiles, y veremos los comportamientos más primitivos de esta clase de persona que se definen, según su parecer, progresistas, y que, por paradójico que parezca, nos llaman locos a quienes nos preparamos creando almacenes con víveres en nuestras casas para no necesitar nada ante eventualidades como la que describí recién. Somos locos por hacerlo, y ellos que roban, matan, saquean, arruinan, son los normales. Vaya mundo. Jorge, un militar de alto rango en la Fuerza Aérea Argentina, al cual tuve el privilegio de salvarlo una vez, fue también una influencia muy positiva hacia la preparación. Él estuvo durante muchos años, debido a su trabajo en la fuerza, destinado en varios países, entre ellos Estados Unidos, en Arkansas. Allá conoció a varios grupos preppers, puesto que hay muchos entre los militares del norte. Pero no quiero aburrir con esto. Estos acontecimientos fueron algunas de las circunstancias por las cuales me hice preparacionista, pero hubieron otras. No quiero llenar este libro con mis experiencias, porque estimo que hay información más importante que debo compartir. El hecho de contar algunas de mis vivencias es más bien para satisfacer a quienes me pidieron cuente algo de mí, y hallé que esta curiosidad podría ser aprovechada para contar por qué adopté este estilo de vida. Fin del capítulo 7.